Qué pena, hombre, otra vez aquí con la conexión, una disculpa. Bueno, les comentaba, muy buenas noches, gracias que se conectan. Estamos transmitiendo completamente a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos ayude a presentar su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y por supuesto de México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, como, si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio en un hospital público o privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center o incluso esta que nos han requerido tanto que tiene que ver con lo que las visitas de verificación de COFEPRIS en relación con la publicidad de profesionales de la salud, no duden en contactarnos, con mucho gusto lo hacemos, se lo podemos dar para su grupo cerrado, le damos la tecnología, solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Mucha gente me ha preguntado de la plática de ayer del doctor Saulo Campo. Todas las pláticas, quiero recordarles que están completamente grabadas y disponibles para usted en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas de manera cronológica. Esa plática puede volver a verla o incluso compartirla, así como la plática del día de hoy. Ayer fue lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra especialista en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha generado una cápsula para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Está completamente disponible para ustedes. En esta semana, el día de mañana tendremos a Ana Lucía Sánchez, que nos hablará de la norma oficial mexicana 035, impacto de la nueva normalidad y sanciones. El jueves va a estar bueno también. Tenemos a Agustín Moreno, él nos hablará de la construcción del régimen constitucional en México desde 1808 hasta 1823. Es una clase de historia. El viernes tenemos al maestro Martín de la Torre Vega, Martorrev. Él es un pintor uno de los grandes muralistas en México, es quizá quien más murales ha hecho en México. De hecho, el mural desde donde que ustedes ven atrás es un mural de él. Y bueno, él nos hablará mucho de su experiencia, un tema también cultural. Nos lo pidieron ustedes médicos que ya le bajamos un tono a COVID, a este tipo de temas académicos. Entonces, bueno, con mucho gusto lo hacemos. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo también que nos ayuden a compartir la información, les llega por WhatsApp o les llega por correo electrónico, la ven en redes sociales, que nos ayuden a compartirla con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, yo quiero pedirles que nos ayuden a que todas las preguntas hacerlas solamente por el icono de preguntas y respuestas. Eso es porque todavía me encuentro muy buenas preguntas en el botón de chat. Y eso ya cuando ya no sé, ya no puedo hacer esas preguntas. Entonces ayúdenme con eso, por favor. Hoy para mí es un gusto, estamos de gala, tenemos una invitada de super lujo, me costó mucho trabajo, pero sé que está ocupada. Yo quiero comentarles que la conocí en una sesión que hablaban con el tema de medicamentos, el tema de las patentes y medicamentos que organizó la Universidad de Guadalajara y también la barra de abogados, la barra mexicana de abogados. Y me encantó, me enamoré, Rocío, dije, ella tiene que ser a nuestro webinar y aquí la tienen para todos ustedes. Ella, quiero comentarles un poco de su currículum, tiene un currículum extensísimo, pero creo que este tema nadie mejor que ella lo podría tocar. Ella es bióloga y maestra en ciencias por la UNAM, es egresada del programa para la formación de líderes en desarrollo sustentable del Colegio de México. Es profesor investigador, ha sido profesor investigador de la UNAM, se ha desempeñado como investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido coordinadora de la maestría en salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, ha sido también directora de sustancias químicas de Semarnat. Ha sido también directora de investigación ambiental en la Procuraduría del Ambiente de la Ciudad de México y ha sido también comisionada de evidencia y manejo de riesgos de COFEPRIS, que incluso, pero sí hay muchos temas que nos gustaría que nos ayudaras. El día de hoy será uno de ellos que tendrá que ver con tiene que ver con la cannabis desde la perspectiva de la regulación de salud. Antes quiero comentar
que todo, Rocío y todos nuestros invitados que están aquí con nosotros lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar en estos momentos de pandemia valor a la comunidad médica, y eso es un tema que solamente las grandes almas hacen como tú. Rocío, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente. ¿Todo bien? No soy muy hábil en esto de la cibernáutica, así que cualquier cosa échenme la mano y yo encantada. Mil gracias por haberme invitado a este webinar, me encanta, este es uno de los temas que me encantan. Por supuesto, de Cofepris, lo que necesiten, estoy para servirles. Muchos años estuve ahí, prácticamente del 2000 al 2018. Participé en su creación ahí en los años 2000, 2001, pero esa será otra charla que a lo mejor en algún momento a ustedes les gustaría saber por qué México está teniendo, tuvo, tendrá o seguirá teniendo una agencia regulatoria, pero es para después. De nuevo, Rocío, muchísimas gracias. te dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y tú y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente, déjenme platicarles de un tema que, bueno, como veo hay 200 participantes, me parece que tenemos interés por el tema. Y bueno, yo encantada de comentarles el largo camino que ha seguido la cannabis en su regulación en el país. Voy a dividir mi plática en 3 aspectos que me parece que son importantes. El primero es qué es la cannabis, aunque todo el mundo la conoce, cuáles han sido los pasos de sus intentos de regulación desde el 2015 hasta el día de hoy, y finalmente quisiera en algunas conclusiones y reflexiones sobre dónde estamos, a dónde vamos, qué sería lo conveniente. Déjenme platicarles que la cannabis, como muchísimas plantas más, muchísimas, tienen una serie de sustancias, las vamos a llamar fitosustancias o fitoquímicos, que producen y que tienen muchísimas utilidades. Creo que son conocidas por todos nosotros. De hecho, bueno, existe una trayectoria muy importante de la herbolaria mexicana. La herbolaria mexicana registra el gran conocimiento que se tiene sobre el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de diversos padecimientos, enfermedades y demás. Es decir, existe un saber centenario, si no es que más, en donde queda registrada la cannabis prácticamente desde 1800 en un documento mucho antes de que existiera la Ley General de Salud. Esto es bien importante. Antes de que fuera promulgada la primera versión de la Ley General de Salud, México contaba con una farmacopea que se llamaba Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, y por supuesto allí ya aparece como una de las plantas utilizadas o reconocidas en la farmacopea con propiedades o fines terapéuticos. Bueno, está la cannabis. Así que la cannabis irrumpe en la vida de México mucho antes de que tuviéramos Ley General de Salud. Pero les decía que la cannabis tiene aproximadamente 400 sustancias, se metaboliza o produce más de 400 sustancias, y muchas de ellas tienen una gran cantidad ya de información que está referenciada en estudios científicos, en documentos muy robustos científicamente, con estudios clínicos. Es decir, nadie en este momento pondría en duda todo el conocimiento que hemos podido adquirir a partir de 2 grandes grupos de estas sustancias que vamos a dividir, y es importante esta división porque tiene que ver con la regulación, en lo que van a ser los CBDs o cannabinoides y lo que van a ser los THCs o tetrahidrocannabinoides. Entonces, y de estos, por supuesto, tenemos deltas, alfas, gamas, tenemos un sinfín, una miriada. Ahí hay 400 grandes grupos, pero para fines de regulación los vamos a agrupar en estos 2, porque en ese sentido fue la reforma de la Ley General de Salud, por eso los traigo a cuenta. El CBD o los cannabinoides básicamente se sintetizan en lo que serían los tallos y las hojas de las plantas, y los tetrahidrocannabinoides básicamente o principalmente, primordialmente, se sintetizan o se bioacumulan, vamos a decir, se bioacumulan en las flores de la planta. Entonces ya empezamos a ver que estamos hablando de tallos, hojas, CBD, flores, THC, composiciones distintas. El CBD, déjenme platicarles que México tiene una trayectoria muy importante de uso de una de estas plantas, de una de estas cannabis, que es, ahora se conoce como hemp,
pero nosotros lo conocemos como cáñamo. El cáñamo, el cáñamo que usamos, que tiene miles de aplicaciones, es una cannabis. Y el cáñamo, por supuesto que tiene CBD. Y el CBD que está presente en el cáñamo, que está presente en muchos productos, no necesariamente para uso medicamentoso, sino para uso industrial, bueno, también es una planta con gran tradición en México. Todo el mundo tenemos redes de cáñamo, hamacas de cáñamo, bolsas de cáñamo, y el cáñamo es una cannabis. Y el cáñamo, al ser una cannabis, contiene CBD, primera parte de la historia. La otra parte que conocemos es el THC o tetrahidrocannabinol, que se tiene hoy, está conocido o ampliamente identificado por sus usos más bien recreativos, lúdicos, o lo que hoy se conocería como uso adulto, y es la que conocemos rápidamente como la marihuana común y corriente. Común y corriente, perdón. Esta información, insisto, es centenaria, no tiene novedad. Lo que va a ser muy nuevo, o lo que empieza a ser muy nuevo, es que se empieza a generar una información, insisto, muy robusta, científicamente hablando, con estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, por supuesto en la que intervienen humanos, evidentemente, que empiezan a decir, hey, estas sustancias son muy interesantes para tratar ciertos padecimientos o ciertos desórdenes, y empiezan a generarse toda la información que dice, el THC con el CBD tienen propiedades muy interesantes para lo que va a ser pain relief o dolor, o control del dolor. Han demostrado ser muy, muy importantes para epilepsia. De hecho, ahí vamos a arrancar. Han sido muy, muy importantes para tratar muy distintos desórdenes. Y empieza entonces la comunidad del mundo empieza a decir, bueno, resulta que esta planta que tiene, como ya vimos, cáñamo, cientos de usos en materia industrial, también tiene la posibilidad de que se estudie para fines de realizar o de producir medicamentos u otro tipo de cosas que tengan que ver o que sean coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades. Así pues, llegamos a que el mundo está diciendo, hay cáñamo, hay recreativo, hay cannabis para medicamentos, etcétera, etcétera, y nuestra Ley General de Salud viene diciendo hasta el 2015, cualquier cosa que tenga que ver con la cannabis, cualquier cannabis, llámale índica, llámale sativa, llámale cannabis americana, llámale cáñamo, como la quieras llamar, la Ley General de Salud dice, al contener propiedades psicotrópicas, la enlista en un anexo y dice, no es posible la investigación, ni la comercialización, ni la producción de nada que tenga que ver con las plantas de cáñamo, porque tiene finalidades, la meten en el listado de sustancias psicotrópicas, que por cierto, está muy alineado a lo que ha emitido la JIFE, o la Junta Internacional para el Control de Estupefacientes, y decimos, bueno, básicamente, aunque sabemos todo esto, a los ojos de la Ley General de Salud, cualquier tipo de cáñamo, ya sea que tenga CBD o tenga solamente THC o lo que sea, para cualquier uso queda absolutamente prohibida en el marco de la Ley General de Salud. En este contexto, en el 2015, y aquí arranca la historia, una historia que ustedes han escuchado mucho, que es el de la niña Grace, los padres de una pequeña solicitan ante la COFEPRIS, la autoridad regulatoria, que se les extienda un permiso para que ingresen un medicamento que se produce en Estados Unidos para tratar la epilepsia de su pequeña. Como van a la que es el Consejo de Salubridad General, este consejo se promulga diciendo claramente esto no es posible, entendemos el padecimiento, sin embargo está perfectamente tipificado en la Ley General de Salud que es un estupefaciente. Y al estar en la Ley General de Salud, en el capítulo de estupefacientes, no se puede hacer nada con este medicamento que esta pequeña necesita. Aquí empieza el recorrido en el 2015, los padres se inconforman y van a una instancia superior, que es
se me fue el nombre, bueno, fueron con las autoridades no regulatorias de la Corte, con los ministros, van y dicen, tengo un problema de salud, no puedo importar el medicamento, con la Suprema Corte, perdón, de Justicia, y necesito que me resuelvas. Y efectivamente, la Suprema Corte dice, el bien tutelado, que es la salud de esta pequeña, requiere que se le permitan a estos padres importar el medicamento que ella requiere para su tratamiento. Si bien estamos entendiendo todas estas consideraciones de su tipificación como un estupefaciente, estamos reconociendo un bien tutelado superior, que está en el cuarto constitucional, que es la salud. Y así iniciamos en el 2015 con la posibilidad de que se otorga el primer permiso para la internación de un medicamento que contiene cannabis o moléculas muy parecidas. Cannabis sintético, en este caso no es cannabis natural, pero es un cannabis sintético, e ingresa por primera vez para el tratamiento de la niña Grace, así se conoce, el primer medicamento al país que contiene cannabis. Allí, esto es el 2015, básicamente es en julio del 2015, al amparo de esta resolución de la Corte, 4 personas también solicitan un permiso para fumar, un permiso para cultivar en sus casas, para cosechar y para fumar cannabis. Básicamente este sí ya no tiene la connotación médica del caso de la niña Grace, tiene una connotación básicamente de fines recreativos, adultos o lúdicos, y nuevamente se les niega el permiso argumentando la tipificación en la Ley General de Salud, pero van y ganan un amparo en donde está, determina la Corte que estas imposiciones o esto que está francamente escrito o claramente escrito en la Ley General de Salud es contrario a la determinación absolutamente individual o al derecho humano de la determinación que tienen estas 4 personas, que son las que abren esta otra avenida, a fumar marihuana. Entonces, se sientan en el 2015 2 grandes precedentes. Primero, el ingreso de un medicamento a base de cannabis para un tratamiento en particular, en este caso epilepsia, y lo otro que se sienta es el siguiente precedente, de decir, para la libre determinación de estos adultos, la Ley General de Salud está impidiendo un bien mayor que está relacionado con un derecho humano. Entonces, 2015, 2 grandes parteaguas, se abren 2 parteaguas ante lo que ocurre, ante lo establecido en las leyes y sus reglamentos, y esto da origen entonces a que se empiece a debatir muy ampliamente el tema, porque ya hay 2 precedentes de la Corte y es necesario empezar a estudiar qué va a ocurrir. Ese es, digamos, el tránsito o el arranque en el 2015 sobre por qué inician, por qué irrumpe, insisto, pese a un saber ya, a un conocimiento y un saber ya de mucho tiempo, inicia la era de un debate muy importante sobre la cannabis y sus usos para medicamentos y la cannabis con relación al uso le vamos a llamar uso recreativo, uso adulto. Después de estas 2 experiencias que les estoy comentando, se decide que se deberían llevar a cabo unos foros de discusión donde se pueda recabar el sentir en prácticamente todo el país, porque se llevaron en distintas entidades federativas, se pueda recabar el sentir de la población, el sentir de los médicos, el sentir de los agricultores respecto a qué tenemos que hacer. A ver, en realidad, ¿ante qué estamos ya con estos 2 primeros precedentes que se sienten? Se llevaron a cabo entonces, durante el 2016, 5 foros, con más de 200 expositores, hubo más de 4,000 participantes, asistentes, y esos foros sirven para darle otra nueva dimensión al asunto de la cannabis, porque si bien arrancamos discutiendo sobre su
legalización para que podamos tener medicamentos y sobre todo investigación, que también está cerrada hasta el día de hoy, y ahora vamos a ver por qué, se sienta el otro precedente de qué más se discute en ese foro. Y de ese foro, de esos foros, de esos 5 foros, salen 5 elementos que van a ser muy importantes para seguir avanzando en esta construcción de la legalización de la cannabis. Estos 5 precedentes es que en general hay un contexto de que el tema de las drogas debe ser, incluyendo a la marihuana, debe ganar la connotación o debe ser permeado o debe ser comprendido desde la perspectiva de derechos humanos. Esto le da un giro interesante a la discusión porque ya no solo hablamos de que queremos tener acceso a la investigación y queremos tener acceso a medicamentos, sino que los foros empiezan a evidenciar que hay una gran demanda de que esto sea visto a través, valga la redundancia, de la mirada de los derechos humanos. La otra gran conclusión de estos foros es que el consumo de la marihuana debe tener una opción de salud pública, tratando como de mitigar un poco este asunto de la penalización. Entonces, decimos, ¿por qué desde la salud pública? Bueno, porque tiene el enfoque de, por una parte, hacer medicamentos, pero por otra, si es adicciones, cualquiera de las dos enfoques es un enfoque o es una perspectiva desde la salud pública. Este es un segundo giro que le damos a esta discusión sobre cannabis y va a ser la razón o una de las razones. Estoy tratando de sentar los precedentes sobre por qué hoy no tenemos una regulación, por qué no ha salido la ley, por qué no ha salido el reglamento o dónde estamos. Estoy aportando estos elementos. La tercera gran conclusión es que cualquier adicción, incluyendo la de cannabis, se va más allá de estar discutiendo exclusivamente sobre cannabis. Cualquier adicción debe tener soluciones que aporten a resolver el problema y no solamente a la criminalización, no solamente a la penalización. Es decir, cualquier tema que pase por cannabis debe ir mucho más allá de exclusivamente decir cuánto es lo mínimo que puedes traer, a partir de cuánto requieres un castigo más fuerte, a partir de cuánto se vuelve realmente una criminalización. Es el tercer giro que da. El cuarto es que se deben reforzar una serie de acciones para prevenir no solo el consumo de la cannabis, sino el consumo de cualquier droga, es decir, rescatamos en esos foros que, oigan, está muy bien discutir sobre cannabis, pero no es la única o no es el único problema que tenemos aquí en adicciones. Entonces, tendremos que tener un énfasis de campañas muy fuertes y muy sólidas, orientadas básicamente a niños y a jóvenes, no solo para prevenir cannabis, sino todo lo que hay. Ese es la cuarta gran conclusión. Y la quinta, por supuesto, es que a nadie le queda duda que no solo sobre cannabis, sino sobre una serie de sustancias más, se debe tener acceso a la investigación. Entonces, se parte en el 2015 de estar trabajando con cannabis, se avanza en los foros en el 16 y dicen, si bien la cannabis es como la punta de lanza, hay que abrir un espacio más amplio de debate, no solamente sobre esta planta, no solamente sobre esta, sino sobre muchas más. Y así transcurre el 2015 con los hitos que les platiqué, el 2016 con los foros y sus conclusiones, y eso hace que se genere un trabajo muy intenso, tanto entre las comisiones de salud como en las comisiones de justicia de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, para concluir el 19 de junio del 2017 con una gran reforma a la Ley General de Salud y al Código para tratar de atender esto que había ocurrido tan intensamente en el 2015 y en el 2016. Esto da entonces origen a que en el 2017 se promulguen las reformas a la Ley General de Salud, y aquí voy a entrar a la segunda parte de mi charla. La primera fueron todos los antecedentes, y aquí voy muy rápidamente a comentarles en qué consistieron las reformas que hoy son las únicas que tenemos, son las únicas que se cuentan y que datan del 2017. Primero,
se adiciona un artículo 235 bis. No lo voy a leer porque ustedes tienen ahí la Ley General de Salud, la pueden contestar, pero quiero decirles, lo voy a mencionar ahora muy brevemente, esas reformas que abrieron desde la perspectiva de la regulación. El 235 bis lo que hace es facultar ahora a la Secretaría de Salud ese nuevo artículo que se incorpora para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen a los derivados farmacológicos de la cannabis, entre ellos al THC y al CBD. Es decir, de alguna manera se sacan de este listado de sustancias psicotrópicas sobre las que no podía hacerse nada y se les lleva a un nivel en donde dice, a ver, Secretaría de Salud, haz por favor elementos, diseña e instrumenta elementos de política pública con relación al THC. Esa es una adición del 235 bis. Para que este pudiera vivir, como les estoy comentando, se tuvo que eliminar del 237 al nombre particular de las cannabis, tanto sativa como índica, americana o marihuana. Es decir, se sacan de donde están para decir, pueden tener vida. Eso lo que va a hacer es darle vida o permisividad a que ahora pueda haber siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, todo lo que está ligado con cannabis, dice, sí particulariza que va a ser únicamente con fines médicos y científicos y que para ello la Secretaría de Salud dará los permisos correspondientes. Entonces, se abre un 235 bis, se toca al 237 para eliminar la mención específica a cannabis, se elimina también de manera particular la mención que se hace para THC, que estaba muy claramente identificado en la fracción 1 del 245, no los leo, ustedes los tienen, pero bueno, dice, ahora sí se puede ya registrar, comercializar, importar y exportar medicamentos, eso es lo que abre esto es lo que ocurre cuando se elimina la fracción 1 de este artículo, abre vida a que haya medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis en las concentraciones, y ahorita vamos a ver quiénes son estas concentraciones. También se clasifica al THC en la fracción 4 del 245 y dice, vamos a hablar del THC en dos dimensiones. Productos que tengan concentraciones de hasta 1% de THC van a ser regulados de una manera y productos que tengan concentraciones de más del 1% de THC van a ser regulados de otra manera. Eso es lo que está ocurriendo en estas modificaciones a la Ley General de Salud. El 1% que queda ahí fijado es arbitrario y lo único que pretende es separar, fíjense bien, esto va a ser muy importante, separar concentraciones por arriba del 1% de THC van a ir directamente a asuntos que tienen que ver con investigación en salud y con medicamentos en salud, y dice, no nos vamos a ocupar por cosas que tengan menos del 1% del THC, porque el riesgo no es preponderante, no lo quiero regular y le va a tratar de dar vida a todo lo que va a ser el cáñamo y los productos del cáñamo, que como recordamos, al ser el cáñamo una cannabis, pues están allí entre dos mundos. Entonces, la ley pretende decir, vámonos para acá medicamentos y vámonos para acá para las cosas que son THC, que no tienen THC, porque recordemos que el THC es el que da las propiedades psicoactivas, mientras que el CBD no. Esa es otra de las grandes cambios que van a ocurrir. Y finalmente, también el artículo 290 que se toca en esta reforma
del 2017 dice cosas muy interesantes porque va a permitir que las droguerías y los establecimientos que se dedican a la producción de medicamentos ya puedan importar derivados farmacológicos de la cannabis, inclusive THC, para fines, siempre y cuando haya una autorización que emita la Secretaría de Salud. Estos son, a grandes rasgos, los artículos que se tocaron, los artículos que se reforzaron, tratando de dar vida a esto que ocurrió 2015-2016 y que fue abriendo el camino para esta regulación. También dice algo muy importante y hay algunos transitorios. Dentro de los transitorios dicen, el cuarto transitorio de esta reforma señala que la Secretaría, fíjense bien, estamos hablando de junio del 2017, dice que la Secretaría tiene 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para armonizar reglamentos y normas las que sean necesarias para el uso terapéutico del THC. ¿Qué pasa entonces? Tenemos una gran reforma, permite ya la investigación, permite ya la importación de derivados farmacológicos de THC, permite la elaboración, producción, siembra, cosecha, todo lo que les leí, lo permite para aquellos productos con más del 1% de tetrahidrocannabidiol y los que son menos del 1%, y dice, para que todo esto opere, la Secretaría tiene 180 días para hacer lo que sea necesario para instrumentar estas grandes reformas. Estamos en el 2017 con estas reformas y entonces las autoridades sanitarias deciden que pueden seguirse 3 caminos para instrumentar todo lo que está dicho ahí. El primer camino sería si tendríamos que tocar distintos reglamentos, normas oficiales y acuerdos ya existentes para darle vida a estas reformas, camino 1, o camino 2, perdón, solo había 2, 1, tocamos todo el andamiaje jurídico existente para adecuarlo para las reformas, o 2, abrimos algo completamente nuevo y emitimos un nuevo reglamento en materia de cannabis. Después de analizar todo el andamiaje jurídico que teníamos que hacer, evidentemente, por cuestiones no solo intuitivas, sino jurídicas, ustedes aquí son los expertos, se decide que vamos a elaborar un nuevo reglamento en materia de cannabis que dé vida a todas estas reformas. Para lo cual ya estamos, acuérdense, estamos hablando, ya es junio del 2017, tenemos los 180 días que nos da la ley, las reformas de ley, los transitorios, y se empieza entonces a elaborar un reglamento. El primer reglamento decía, recoge el espíritu de lo plasmado en las reformas de la ley y dice, todo aquello con menos del 1% de THC podrá estar dado que no tiene un enfoque psicoactivo, porque su concentración no lo es, podrá estar presente en cualquier producto, vamos a llamarle suplementos, remedios herbolarios, cosméticos, bebidas, es decir, todo eso va a ir a vivir al lugar del no riesgo por THC o del no riesgo por su principio psicoactivo. Ahora, todo aquello que va a pasar del 1% en adelante, se viene este paquete y aquí vamos a abrir todo lo que es importación, todo lo que es investigación, todo lo que son protocolos de investigación, todo lo que son, lo vamos a tratar como se está tratando a cualquier otra sustancia controlada o a cualquier otro psicotrópico. Eso es lo que el reglamento se desarrolla durante todo el 2018 para darle vida a todo lo ocurrido. Sin embargo, como ustedes recuerdan, en el 2018, además del reglamento,
emanaban al menos 4 normas oficiales mexicanas. Una norma oficial mexicana que eran todos los métodos de prueba, una norma oficial mexicana que decía cuáles eran todos los límites permisibles de las otras moléculas que podían estar presentes en THC y CBD, en fin, bajaban varias normas que no pudieron bajar. 2018, reforma de ley 2017, 2018, un reglamento que recoge estos dos aspectos, cuando nos encontramos con que hay un cambio en este país, un cambio de gobierno, y surge entonces, desde la propia Secretaría de Gobernación, otra idea de regular a la cannabis. Y este reglamento se detiene hasta el día de hoy, aunque ya haya sobrepasado por mucho los tiempos que se dieron, y dice, vamos a decir que se deja a un lado porque entonces surge esta propuesta de no, vamos a hacer una ley mucho más coherente, una ley mucho más comprensiva, una ley mucho más amplia en donde lo relativo a medicamentos sea una parte muy pequeña en el contexto de una ley mucho mayor. Y entonces se inicia el 2019, se detiene el reglamento y se inician los trabajos entonces de discusión de una ley mucho más amplia, en donde ya esa ley atiende a 3 principios o recoge 3 principios supra a este reglamento que estábamos hablando. El principio es el derecho humano a la determinación libre, soberana de los individuos, a la praxis con relación a la cannabis. Esa es una de las exposiciones de motivos más importantes de esta ley. La segunda exposición de motivos es que se dice vamos a ver cómo se combate a todo lo que sería el narcotráfico y toda esta ilegalidad, tratando de hacer o de dejar a la cannabis como un elemento sumamente regulado, donde participen cooperativas y donde estén perfectamente claros todos los agricultores y los campesinos, con la finalidad de avanzar en la pacificación en este contexto. Este es el segundo elemento que recoge la ley. El primero tiene que ver con los derechos humanos, el segundo tiene que ver con una idea de pacificación o de avanzar de una manera mucho más amplia que solamente este reglamento, y el tercer elemento o la tercera exposición de motivos que se presenta ahí tiene que ver con que potencialmente el cultivo de la cannabis tiene, como se ha visto en todos lados, un impacto económico muy importante en beneficio potencialmente de las cooperativas o de las personas que están involucradas en la praxis en la siembra y todo esto que tiene que ver con la cannabis. Se detiene el reglamento, no se emite el reglamento, hasta el día de hoy no se cuenta con reglamento, y entonces se empieza a abordar el debate muy amplio de la ley, que es este debate que muchos de ustedes pudieron seguir en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, que ocurrió en este año, un poco antes de la pandemia, por allí de marzo. Pueden ver, me parece que eso se graba, esa sesión está grabada, y entonces se presenta, eso ocurre en el 2019, y en el 2020 se dice, vamos a subir la ley a su discusión en las 2 comisiones, en la Comisión de Salud y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en tres. Y dicen, porque también se tiene que atender al asunto de la despenalización, o a tratar de entender desde la perspectiva de la criminalización a los contextos de cannabis. Entonces, esta ley tiene 3 grandes áreas que exceden por mucho cualquier reforma de la Ley General de Salud. Es decir, van mucho más allá, porque dicen, sí son importantes los medicamentos, sí es importante la investigación, pero es mucho más importante estos otros 3 elementos que se están planteando. Este año se sube a discusión a las comisiones, las seguimos muy de cerca, tuve la posibilidad de estar presente, yo he participado en la elaboración de todos estos documentos que les estoy comentando. Por diversos motivos estuve
tuve el desarrollo de este reglamento de la Secretaría de Salud bajo mi coordinación. Tuve una gran participación, se me invitó a poder discutir esta otra parte de la ley, de esta otra nueva ley, ya no es el reglamento de cannabis, sino la ley de cannabis, otro nivel, ustedes lo saben muy bien. Se discute, allí se tienen muchas opiniones a favor y en contra, y viene la pandemia y se detiene la discusión de esta pieza importantísima sobre la ley. Es así que a partir de la reforma de la Ley General de Salud, no se cuenta con el reglamento necesario y la ley macro o esta ley de mucho más envergadura, de mucho más calado, tampoco ha salido y está detenida su discusión. Siendo así, ¿dónde estamos hoy después de esta historia que les acabo de platicar? Yo creo que el estar en este momento donde estamos, y más allá de filias y fobias sobre la cannabis, que no es materia de este foro, sino de discutir la regulación con seriedad, hay un gran impacto a la salud pública en este momento. Al no contar ni con una pieza ni con otra pieza, se están vendiendo allá afuera una gran cantidad de productos que desconocemos su calidad, su seguridad, su eficacia, que no sabemos quién los está haciendo, que no sabemos cómo los están elaborando y que están circulando masivamente en todas las páginas de internet, que están llegando a los consumidores y que ahí hay un tremendo riesgo porque no tenemos la menor posibilidad de saber hoy qué está consumiendo la población en materia de cannabis. Ese es un gran problema con el que nos encontramos. El segundo, y eso sí, a lo mejor tiene mucho más que ver con ustedes, hay una clara violación de las autoridades al no cumplir el mandato de la ley, al decir hay 180 días. Después ocurrieron más, me salté, que más de 2 veces se le pidió a la COFEPRIS, se le pidió a la Secretaría de Salud, la Suprema Corte decidió que había un claro desacato y que era menester que se emitiera este reglamento. No se emitió en el tiempo que dio la Suprema Corte, y de cualquier manera se le pidió un segundo tiempo a la Suprema Corte, que fue algo prácticamente extraordinario, lo otorga por segunda vez y aún así sigue sin emitirse ningún reglamento. Es decir, aquí ya hay un claro desacato a dos llamadas de atención de la Suprema Corte y a los propios tiempos de la ley. El tercero, el otro gran problema con los que encontramos, hay una competencia muy desleal entre los sectores. Es decir, algunos sabemos que algunas empresas que sí lograron tener algunos pseudo permisos que no son permisos, esta parte de la LIPRE no la quise comentar porque da mucha confusión, por eso no quise entrar en ella. Pueden vender y dicen, pero a mí COFEPRIS sí me autorizó y otras a mí no me autorizó y a mí sí me dio permiso y a mí no me dio permiso, y unos se comercian y otros no comercian y unos tienen grandes banners en las farmacias y otros no. Entonces no hay claridad, no están las reglas parejo, nadie sabe qué puede, qué sí se puede, qué no se puede. Y lo más importante es que hay una enorme pérdida de competitividad entre los sectores de la sociedad. Por ejemplo, los agricultores, los procesadores, no están pudiendo tener regulado o tener acceso a uno de los cultivos económicamente, y aquí sí quiero hablar, económicamente más importantes que han demostrado en países como Uruguay, en países como Israel, en países como Estados Unidos y como Canadá, que son una gran fuerza económica y que es un mercado que bien regulado tiene una derrama económica. Entonces, estamos hoy en uno de los periodos, de los momentos más desventajosos respecto a cannabis. Nadie puede investigar, nadie puede vender, no podemos tener acceso a medicamentos, no se pueden importar medicamentos, no se ha logrado lo que esta ley pretendía, que era la pacificación de un gran número de agricultores y de campesinos y de cooperativas dedicadas a la cannabis. No se ha explotado todos los beneficios económicos,
Y además, el día de hoy, por ejemplo, y me parece muy importante, ya la Secretaría de Medio Ambiente dice, a ver, estar en este impasse también inhibe o impide que se siembre cáñamo, cáñamo. O sea, grandes áreas del país puede estar cáñamo, no tiene nada que ver con el THC, no tiene nada que ver con, con que se consuma, no tiene nada que ver con el uso adulto, tiene que ver con la obtención de una fibra muy importante que podría sustituir rápidamente al plástico, y hay muchas otras fibras que son altamente contaminantes. Entonces, ya para cerrar y dar unos minutos a las preguntas, estamos en un escenario donde hay enormes pérdidas desde la perspectiva de investigación, de acceso a mercado, de nuevos productos, de comercialización, de una serie de... Estamos muy a la saga de otros países en donde se ha avanzado enormemente, incluyendo aquí a Colombia, por supuesto. Estamos muy a la saga y no parece ser, y con esto concluyo, no parece ser que en el corto plazo se retome la discusión de la ley. Vamos a ver, no sé si está formada para ser discutida en las próximas sesiones de ambas cámaras, y también el reglamento, el intento de reglamento de COFEPRIS fue nuevamente regresado por la COFEMER, quien objetó, quien verificó que estaba muy excedido en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en términos de los alcances. Entonces, en concreto, para lo que resta de este año y para lo que resta del 2021, no se ve, no se tiene claro, no se alcanza a vislumbrar hacia dónde nos vamos a mover, o con el reglamento, o con la nueva ley, o hacia dónde nos vamos a ver. Ese es hacia dónde nos vamos a mover como país, que es estratégico, y así estamos el día, exactamente esta fecha de septiembre. Así están las cosas. No hay un camino claro, lo seguiremos muy de la mano, pero hoy por hoy no tenemos muy claro hacia dónde vamos a seguir. Yo con esto concluyo, me tomé casi 50 minutos de su tiempo, espero que haya muchas preguntas o que les haya parecido interesante la charla. Muchas gracias. Rocío, excelente, extraordinaria, me encantó porque nos situaste muy bien en los antecedentes y la situación actual. Entonces, no, hombre, increíble, Rocío. Yo tengo varias preguntas, ya tengo varias preguntas del público y yo te voy a hacer algunas. Tú comentabas un tema muy interesante. Hoy en día la venden en todos lados. O sea, las botacitos de gotas, hasta gomitas venden. Mi pregunta es, tú comentas realmente el tema de salud pública que esto representa. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Generar mayor información de estos consumos? ¿Hacer visitas de verificación? ¿Sabes si a estas empresas o estos comercializadores están siendo sancionados o no? Mira, son tantos los lugares donde están produciéndose. Son como en temporada de lluvias. Verdaderamente no hay cómo perseguirlos, ni cómo sancionarlos, ni dónde los encontrarlos. Como ustedes saben, todo lo que se vende en Internet tiene una jurisdicción muy porosa para que hagas actos de autoridad. Entonces, hasta donde yo sé, no tenemos la posibilidad de hacer actos severos para impedir la comercialización. Están en todos lados, en todos los formatos, y no sabemos ni qué son. Esperamos con el corazón que tengan algo de CBD o algo de THC. Sin embargo, lo desconocemos. Es un grave riesgo de salud pública. Exactamente. El otro tema, Rocío, el tema de productividad del país. Una vez que esto se regule, ya sea con el reglamento, la ley, etcétera, hay varios países que nos llevan la delantera. En Estados Unidos hay una producción increíble, como tú dices, Colombia. Esto, digo, ¿qué visualizas? ¿Que sea más fácil para el comercializador importar ya el producto? ¿O sí será, o se cuidará que fomente la producción en México? Porque así tendríamos más movimiento económico. Mira, por lo que hemos visto, la producción en Estados Unidos y Canadá, es una producción muy de invernadero, con altos costos.
Es decir, es una producción, si bien hay grandes áreas también de cultivo abierto, mucha de la cannabis está producida en invernaderos con un enorme costo. A mí me parece que el país le debe apostar, sinceramente lo digo, al cáñamo. Cáñamo. Es decir, la otra cannabis muy rigurosa, con flores enormes, con rosetones cuajados de THC, con enormes fines terapéuticos, esa está muy controlada en invernaderos. Aquí tenemos, y me parece que es muy importante, grandes oportunidades para el cáñamo y para otra cannabis que nos va a interesar, el CBD. No sé tanto el THC, por eso hice esta distinción. Entonces, creo que sí hay una vocación en el país y un potencial muy importante en el país para ser productores de primera línea. Excelente, Rocío. Tú platicabas también el tema de que prácticamente en Cofepris tenían el reglamento, un reglamento para cannabis. ¿Qué fue lo que no les gustó? O sea, ¿qué fue lo que a la Secretaría de Gobernación no le gustó? ¿Lo vio excedido o lo vio corto? Lo vio corto, es decir, pensó que este reglamento no iba a recobrar estos tres aspectos del derecho humano, la pacificación y la producción. Claro, este reglamento, al ser de Cofepris, pues reglamentaba medicamentos, obviamente. Entonces, lo vio como muy corto y dijo, no, esperémonos, traigo una mejor propuesta, mucho más amplia, que puede incluir o que debe incluir a medicamentos, pero los medicamentos es un pedacito de este marco mucho más amplio. Ahí nos detuvimos. Esto era noviembre del 2018, ya muy próximos al cambio gubernamental. Excelente, Rocío. Hay mucha gente que me pregunta, a mí me ha preguntado, oye, ¿qué tengo que hacer para producir, para comercializar? Y habrá mucha gente haciéndolo. ¿No crees que debe haber un filtro o será abierto? Digo, por el tema de competencia tendría que ser abierto, pero ¿no crees que eso, qué efectos que pronostican? Tanto la ley, esta macro, enorme, como el reglamento, planteaban licencias perdón, ya vino a visitarme aquí mi amiga, planteaban, mi amiga peluda, mi gatita, planteaban licencias para tener un control. También en la ley intervenía mucho la Secretaría de Agricultura, la SADER, para ellos llevar el control de los agricultores que se habían dado de alta y decían, hey, yo cosecho cannabis y esta es, para que tuviera muchos fines. Es decir, la gente que tiene sus macetas en su casa, pues ahí las tiene y me imagino que las ha tenido siempre y las quería teniendo. Nosotros hablábamos, no quiero opinar al respecto, nosotros hablábamos de lo que es la comercialización en gran escala, había licencias, había todo un sistema, tanto el reglamento como la ley contemplaban controles interesantes, los dos. Excelente. La doctora Hilda Romero de Querétaro, a quien le envío también un fuerte abrazo, dice, te felicita y dice, ¿qué camino seguir o se contempló el tema para que este tipo, esto pueda llegar a instituciones como el IMSS o ISSSTE como cuidados paliativos? La cannabis tiene un potencial en cuidados paliativos extraordinario. Mi propuesta como Rocío Alatorre de Winter, esta sí es a título personal, es que podamos avanzar en la emisión de la ley, por imperfecta que sea, No hay peor ley que la que no tenemos. Es como el agua. ¿Cuál es la peor agua? El agua que no tenemos. ¿Cuál es la peor ley? La peor ley que no tenemos. Porque una cosa es que le hagamos reformas y otra cosa es que no tengamos nada. Yo creo que este sexenio debe avanzar, la investigación debe avanzar y tenemos que dejar para muchos pacientes medicamentos a base de THC con enormes potenciales terapéuticos. Olvidé decirles, nosotros producimos cannabis. Los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. Todos los mamíferos en la evolución inventamos un sistema endocannabinoide. Por eso es que los cannabis, por eso es que reaccionamos, hay un clic porque hay un reconocimiento. Tenemos un sistema endocannabinoide, los mamíferos. ¿Por qué? Para resistir dolor, inclemencias, maltratos. Entonces, es muy intuitivo que la cannabis tiene muchas aplicaciones, puesto que tenemos un sistema endocannabinoide. Susana Novelo dice, te felicita, dice, vivo en Guanajuato, no sabes cuánto aprecio que eso se regule para erradicar la violencia. Sí, Anhelo ver publicada esta presentación para poderla compartir con otros colegas médicos. La pregunta, ¿sí crees que evite este tema de violencia? Se ha visto en muchos países que sí, por lo menos todo lo que va a ser las grandes zonas de sí. La respuesta es sí.
se ha podido, digo, no es automático, ¿verdad? No se emite la ley y se acaba la violencia, no es así. Hay un periodo de transición. Sí, se ha demostrado que sí. Se acaba la criminalización, se fomenta un cultivo que pague impuestos, se fomenta, es decir, trae muchos, se entra de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. La respuesta es sí, podríamos hablar mucho al respecto. Hay mucha evidencia en otros países. Francisco Vázquez nos pregunta, los pacientes, ¿qué hacer para que los pacientes consuman estos productos, tabletas, crema, pero que sean de calidad y no sufrir engaños como sucede en el mercado negro? ¿Cuál es la respuesta? Hoy no hay en el país. No hay. Por eso la gente sigue metiendo su ramita de marihuana en alcohol, ¿se acuerdan? Para las reumas y para... No hay. Debería haber la cannabis. Yo tengo más de 100 artículos en revistas indexadas del potencial terapéutico de los cannabinoides, en particular del THC. Hoy no hay. Esperemos, por el bien de todos nosotros, que pronto se regule. El doctor Alberto Elizondo dice, las adicciones se evitan invirtiendo en educación, en civismo y valores. Dice, excelente presentación. ¿Cuál es el motivo para estas trabas en la legislación? Yo veo dos a título personal. Miren, es muy importante que en una ley se pueda atender a todos los grupos. No hay que olvidar, la mayoría de ustedes son médicos y tienen una gran intuición y eso es magnífico. Hay un sector de la sociedad reticente. Todavía hay un sector de la sociedad todavía preocupado o no genuinamente educado. Entonces, hay resistencias. Quizá eso es lo último que falta para poder seguir adelante con la regulación, me parece. Nos pregunta también el tema si esta nueva ley, bueno, la regulación, el reglamento no, pero si la nueva ley que se contempla, también contempla otros tipos como el peyote o solamente marihuana, solamente cannabis, perdón. Qué buena pregunta. Llegó un momento en que estábamos discutiendo la ley de cannabis cuando otras gentes dijeron, no, pues de una vez vamos a meterle a la ayahuasca, al peyote, a los hongos, es decir, había la gran tentación de hacer una ley de psicotrópicos. No se puede en este momento. Dijimos, centrémonos en cannabis, abramos línea allí, vamos dando luz y luego vemos qué hacemos con los otros. No, este es exclusivamente para cannabis. Los otros siguen perfectamente tipificados como psicotrópicos y son un delito. Esta atiende exclusivamente a cannabis. La doctora Bernadette Casillas, a quien también le envío saludos y te envía también saludos, dice, ¿qué podemos hacer para que ya se reglamente? ¿Y presionar a las comisiones en cámaras o...? Hoy, como estoy muy atenta porque soy parte de este grupo que está discutiendo en comisiones, yo tengo hoy se movieron muchas cosas, curiosamente yo dije, ay, qué curioso, tengo la impresión de que el año entrante va a volver a regresar su discusión a las cámaras. La última discusión que tuvimos en el Senado, yo sentí que había un avance importante. Sentí que ya 2 o 3 grupos parlamentarios lo estaban ya recibiendo con buenos ojos. Vamos a ver si el año entrante se mueve y sería estupendo, sería magnífico. Y bueno, el doctor José Antonio Uribe hace la misma pregunta, ¿qué personajes son los que tienen esta responsabilidad? Entonces el tema son las comisiones de salud, justicia. Y ahí son 3. Salud, okay. Justicia. ¿Y estas comisiones las preside qué partido? ¿O quiénes son los quién tiene mayor? Eso es lo que me pareció más interesante. En la última sesión, ojalá la puedan ver, debe estar ahí grabada. Prácticamente Morena en muchos de ellos, pero también el PRI está en otros. Yo ya vi una gran aceptación por prácticamente todos los partidos para darle para adelante. Es decir, yo vi que ya estábamos llegando a un entendimiento, no de aprobar la ley, sino de sí seguir en la discusión, lo cual, bueno, pues era por lo menos ya luz, ¿no? De volver a guardar ahí en la torre escondida, a decir, bueno, sigamos en la discusión, yo lo vi como algo positivo. Todo este tema, para que salga, están en las comisiones de salud y de justicia de los senadores. Allí está la discusión. La doctora Alma Leticia Vázquez dice, ¿qué cantidad es la que se puede aportar por individuo para uso lúdico? Sí. Digo, no tienes que saberlo, Rocío, si lo tienes está interesante. Fíjate que el Código Penal lo cambió, no me lo sé porque sí lo cambió. Como
como parte de los trabajos de la reforma del 2017, sí pasó de un gramaje a otro. No lo sé, una disculpa, pero sí aumentó. Si me hacen el favor ustedes de revisarlo, sí también se modificó eso, ¿eh? Antes era muy restringido. Muy bien, la doctora Maleiva dice, en México es la cuna ancestral y tradicional de este recurso. Dentro de sus indagatorias protocolizadas institucionales en México, ¿qué experiencia casuística reportada registran sobre la seriedad del uso de la cannabis y ahora con el COVID y o cándida? Particularmente en esta pandemia, ¿incrementó el uso de de este recurso? Claro, bueno, lo primero que les quiero comentar es, la cannabis no es originaria de México, no es una planta originaria de México, es una planta más bien de otras regiones, no es de México, fue traída a México, no es originaria, así como tenemos muchas otras originarias, como el jitomate, el chile, el maíz y otras, la cannabis no, la cannabis se introdujo, entonces no hay mucha experiencia en la herbolaria tradicional, porque no era una planta de la herbolaria tradicional. Se introdujo y aquí se empezó a tratar. No he visto recientemente artículos indexados serios de cannabis con COVID. Lo que sí he visto es que los consumidores que tienen COVID o cualquier otro padecimiento que consumen cannabis están mucho más relajados, evidentemente, y tienen una mejor posibilidad de enfrentarlo, pero no hemos visto como alguna interacción entre cualquiera de los THCs con el COVID. Eso no está, hasta lo que hoy busco diario, no lo encontré. Excelente. Nos preguntan también, dice, existen miles de aplicaciones. Dice, urge se legisle, existen múltiples miles de aplicaciones que han detenido y que no se ha avanzado. No, y la doctora Teodula dice, ¿qué nos puede decir acerca de los productos, cremas, gotas, lociones, pastillas que se venden según por la Universidad Chapingo, donde mencionan que tiene cannabis? Yo no he visto a Chapingo con productos de cannabis, sinceramente no lo he visto. Chapingo es una de las instituciones que más se han dedicado a estudiar a la planta, evidentemente, sus variedades, sus orígenes, su genética. Entonces, no he visto productos de Chapingo que tengan cannabis. Me sorprendería si los hubiera porque Chapingo sabe que no es un producto legal. Pero quiero regresar, me quedé un poco pensando en la pregunta anterior, perdónenme, les hice como un back. Como el cannabis entra básicamente al sistema endocannabinoide, no sé si tuviera mucho que ver con todo lo otro que está haciendo el COVID, pero bueno, por eso a lo mejor es que no hay estudios, ¿no? Porque son modos de acción muy diferentes. Eso es con respecto al anterior. Chapingo es el maestro para tener un banco importante de semillas de cannabis, porque déjenme decirles, si la voy a querer para un fin o para otro, son distintas semillas y son distintos genomas y deben ser trazables. Pero no he visto yo que Chapingo en particular tenga productos con cannabis. No ¿Sabes qué puede ser, Rocío? Que digan que es Chapingo y que no lo sea. O sea, que esos que venden productos ilegales traten de darle cierta, no seriedad. legalidad, confianza. Sí, Chapingo tiene la semilla sin duda, es un gran aliado en las discusiones. Bueno, el doctor Estrada, José Huerta, comentan lo que habíamos platicado hace un momento, que sí va a disminuir el tema, que sí va a disminuir el tema de la criminalidad. Comentabas que sí, de una manera paulatina. Paulatina, se ha evidenciado, sí. Guillermo Rodríguez nos dice, desde Cancún, te manda saludos y dice que sí nos puedes compartir bibliografía. Con mucho gusto. No sé si me permitan, mira, iba a ir por mis libros para que los vieran y por estar aquí no fui y se los quería mostrar. Si me dan la oportunidad de que a través tuyo y te mando un correo con toda la información, sería de gran gusto para mí. No fui por todos mis artículos, pero se los comparto encantada. El doctor Chávez dice, es una pena que lo médico se convierta en política. Alberto Elizondo dice, ¿hay alguien que promueve ventas de franquicias? ¿Tampoco es confiable de origen? Pues yo creo que tampoco, ¿verdad? No, hoy todo lo que sea cannabis es ilegal. O sea, a mí lo que más me sorprende es cuando vienen y me dicen, oye, quiero traer esto y esto de cannabis de otro país. Le digo, es que en México es ilegal hoy. No. Bueno, ¿y por qué hay tanto? No sé por qué hay tanto, pero es ilegal. No recomiendo en este momento ninguna praxis con cannabis en este momento porque es ilegal.
El doctor González dice, realmente necesitamos que se produzcan y se pongan en farmacia los productos, pues los extractos de cannabis son excelentes según los estudios y publicaciones. De Jorge acuerdo. Manuel Sánchez, el cáñamo produce 3 veces más fibras textiles que el algodón, requiere menos de la mitad del agua y Claro. prácticamente ningún pesticida para su cultivo. Pese a las ventajas, la discusión sobre la legalización del cáñamo industrial se contaminó por la controversia sobre el uso lúdico de marihuana. ¿Cómo debemos impulsarla? Totalmente de acuerdo contigo. Te tengo una buena noticia. Si sale la ley, o por lo menos esta ley, sí de alguna manera ya escribimos que el cáñamo queda fuera, por todo lo que tú acabas de comentar, que el cáñamo debe seguir su ruta, ayudarnos a crecer y que no tiene que venir acá. Si sale esta ley o alguna que pueda hacer esta distinción, va a ocurrir, porque tienes razón. Bernadette Casillas, la cannabis produce muy buena broncodilatación. Ella es anestesióloga, la cual puede explicar los resultados en COVID. El doctor Raúl Tachiquín de Zacatecas también envía saludos. Hay quien nos dice, el doctor Chávez y el doctor Calderán, uno que es de origen de Mesopotamia, otro de la India. Y Fernando Olmedo nos pregunta, bueno, felicidades. Dice, por desgracia el tiempo es muy corto, no se quedaron picados, vamos a hacer otra con otro tema, con este. Y se da la información, dice, en relación al uso de THC para uso farmacológico, considero que a la par de otras plantas con efectos de estupefaciente, por ejemplo, la morfina, que son opioides, porque temer a su legislación, dice, ¿por qué temer a su legislación? Por lo tanto, todos los estupefacientes deberían estar incluidos para su investigación. Al final, que quiera gastar sus recursos en este tema y no establecer que la cannabis es preponderante, conclusión, en tantos años no hemos avanzado absolutamente nada. Finalmente considero que es y es mi percepción que el año entrante, que haya elecciones, saldrá por votos, saldrá para generar votos. Es posible. Excelente. Mi querida Rocío, Sergio Pérez, felicidades de una ponencia magistral. ¿Por qué no iniciar por lo más simple? Esto es dar autorización y seguimientos a la investigación y solo autorizar casos médicos, no lúdicos. Sin embargo, bueno, esto es en virtud de un cumplimiento, una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia que incluye también el tema lúdico, por eso no lo pueden excluir uno y otro. Rocío, por favor, danos un mensaje final para la comunidad médica que nos ve de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias. Me encanta que los médicos estén interesados en este tema. La verdad, no siempre me he encontrado con que los médicos pueden abrazar que los cannabinoides, el THC, el CBD, tienen grandes propiedades terapéuticas. Hay mucha información. Celebro mucho que lo hagan. Generalmente lo ven desde el asunto de que entonces te vas a volver un adicto y entran en sus cabezas como cosas muy extrañas. Lo celebro, lo felicito. Tiene extraordinarias propiedades terapéuticas. Ojalá pronto lo podamos tener para que generemos productos de calidad, seguros, eficaces y confiables. Mientras no haya eso, la comunidad médica y los pacientes o las personas no podemos tener acceso a extraordinarios medicamentos potencialmente en puerta. Excelente. Rocío, vamos a generar una nueva etapa dentro de nuestro webinario. Ya hemos llegado a 26 semanas, llegaremos un par de semanas más, quizás a 29 o 30, e iniciaremos una nueva etapa en donde quisiéramos que tú fueras nuestra primera invitada con el tema de las patentes en medicamentos. Y bueno, ya te comprometo aquí con 300 personas. Entonces, un tema, si ven que la cannabis me apasiona, el otro sí es mi pasión. No, yo creo que la cannabis es mi pasión. Bueno, la regulación sanitaria es mi pasión. Las patentes y la cláusula volar son para mí trascendentales su discusión. Así que cualquier invitación, yo encantada, de verdad les agradezco su tiempo, su cariño, lo recibo, reciban el mío y aquí estamos para seguir avanzando en el conocimiento. Rocío, muy buenas, muchas gracias. Yo quiero señalar y recordar a todas las personas que se conectan, a todos los médicos, que todos nuestros invitados, Rocío, todos nuestros invitados lo hacen de manera completamente altruista. Ellos lo hacen de verdad, como lo hemos hecho nosotros en esta semana, en estas semanas con la finalidad de aportar a la comunidad médica, como lo hemos hecho a lo largo de estas semanas. El día de hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Dominicana y, por supuesto, México. Les recuerdo las pláticas que están completamente disponibles para colegios médicos, jefes de enseñanza,
jefes de servicio, estamos para apoyarlos en esta época de pandemia, por supuesto, sin ningún costo. Les recuerdo que esta plática con Rocío Whitner quedó grabada y está disponible para todos ustedes a partir de mañana en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y aparecen todas de manera cronológica, pueden compartirla, pueden volver a ver si se les pasó un dato. Y algo muy, muy importante, le vamos a pedir a Rocío antes de que se vaya, si puedes proporcionar tus datos, alguien te quiere contactar, etcétera, tú nos dirás a dónde contactarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, les comparto mi correo. Todas minúsculas es rocío.winter, que es mi apellido como invierno, pero con Y, rocío.winter@gmail.com. Encantada de intercambiar información con ustedes, si puedo servirles en algo, intercambiar experiencias, información. La vida sin conocimiento no tiene sentido. Muchas gracias. De acuerdo. Y le recuerdo nuestro programa de esta semana. El día de mañana tenemos a Ana Lucía Sánchez con la norma oficial mexicana 035, la norma antiestrés. ¿Qué pasa si realmente van a sancionar o no? Bueno, aquí está todo el tema. El jueves, una clase de historia de derecho, que es la construcción del régimen constitucional de 1808 a 1823. Realmente, a quien le gusta la historia va a estar buena. Y el viernes cerramos con el maestro Martín Latorre, autor de este mural, de más de muchos murales, muchos en oficinas gubernamentales. Va a estar aquí hablándonos de pintura, de arte. Es viernes, hay que hacerlo. Rocío, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, próximamente. Y yo también te mando un abrazo fuerte, caluroso y muy agradecido. Gracias por aportar. Muy buenas noches, cuídense mucho. Abrazos a todos. Gracias por su atención. Gracias.